Comentando la noticia es el programa que usualmente les llevamos a ustedes, porque eso es lo que hacemos, comentamos noticias. Y noticias cotidianas, pero hay una noticia que lleva varios días, un escandalito que lleva varios días, que eso es la opinión del Papa sobre los homosexuales. ¿Por qué? Porque el Papa se le ocurrió pues hacer primero una entrevista con una mexicana, luego alguien quiso hacer una película que llamó Francisco, cogió un pedazo de la entrevista con la mexicana, lo editó y lo lanzó al aire y quedó el asunto como si el Papa estuviera a favor de los matrimonios civiles para los homosexuales. Cosa que yo pensé que iba a ser un escándalo mundial y lo fue, pero fue como una llamarada de petate. Como dicen los mexicanos, una llamarada de petate. ¿Por qué? Porque los petates son de paja. Todos conocemos lo que es un petate. Y entonces cuando se incendia, ¡fum!, es una llamarada increíble, pero rapidísimo se consume todo el petate porque es de paja seca y quedan solo las cenizas. Y eso fue. ¿Por qué? Porque la cosa era demasiado ridícula, pero hay que estar alerta con todas esas cosas. Hay que estar alerta con las redes sociales que muchas veces, o la mayoría de las veces, no dicen verdades. El otro día me encuentro yo, que yo soy aficionado al fútbol y fan de Messi, porque para mí es el mejor futbolista que ha habido en el mundo, y me salen, estaba buscando una palabra, o estaba haciendo un artículo y busqué una palabra, digamos concientización, que no sabía cómo se ponía. Y de repente, ¡prum!, me meten una noticia con que hay problemas en el matrimonio de Messi con la esposa porque la han visto con un compañero. Y entonces ahí va Goyenaga de ingenuo y todo el artículo es larguísimo y los anuncios y que esto y que el otro, y yo dándole de comer al que hizo la noticia. Y resulta que era que Messi le había regalado un perrito a la esposa y ese perrito era el compañero de la esposa. Para que vean cómo son las cosas. Porque necesitaban rating, necesitaban que la gente viera el artículo y hacerlo bien grande para que durara mucho la audiencia y con eso ganan mucha plata. Y cada vez que usted da un like, le da platita al que hizo el video, aunque sea en contra de la iglesia, pero usted de chismoso o de chismosa, como Goyenaga lo hizo, va y abre el sitio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el Papa Francisco es un papa muy llano, muy amable, muy asequible. Y él ha dicho reiteradamente que los sacerdotes y los obispos tienen que tener olor a oveja porque son pastores, y el pastor tiene que andar con sus ovejas, entonces adquirir el olor a oveja. Es una frase brillante de Francisco. Ahora bien, el Papa siempre ha sido llano, amable, asequible. Tengamos cuidado con la palabra de asequibilidad. Asequible es que usted se le arrima a todo el mundo y con todo el mundo convive, con todo el mundo conversa. Tengamos cuidado, ¿verdad? Viajaba en metro cuando era sacerdote, viajaba en metro y en bus en Buenos Aires cuando era obispo, viajaba en metro y en bus cuando era cardenal, etcétera, con olor a oveja. Porque fiel a lo que él dice, porque él predica no solo con la palabra, sino con el testimonio. Ahora, pero es que ya Jesús lo dijo, los mando a predicar el evangelio, llevad el evangelio a todas las gentes, y los mando como ovejas entre lobos. Tengamos en cuenta, cuando andemos en la calle, cuando andemos en nuestros apostolados, si vamos a alguna entrevista, etcétera, etcétera, que estamos entre lobos y algunos disfrazados de oveja. A Jesús le pasaba. Si llegaba con los fariseos y con los escribas. Claro, pero Jesús era Jesús. Y no era que estaba iluminado por el Espíritu Santo, es que era también el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Él, porque es un solo Dios en tres personas. Entonces, los fariseos lo entrevistaban y trataban de arrinconarlo. Por el contrario, los apóstoles le preguntaban.
Una cosa es un feligrés que le pregunte a un sacerdote y otra cosa es un sacerdote que vaya a una entrevista en televisión a darle de comer a los de la televisora, a darles de comer al productor del canal, al productor del segmento, del programa. Está bien, voy a llevar a Cristo a la televisión. Hay que utilizar todos los medios modernos en la nueva evangelización. Por cierto, claro, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Porque los lobos estos lo que les interesa es tergiversar y coger el maligno, coger frases de interpretación ambigua y para cogerse de ahí y hacer rating, hacer escándalo o escandaloso el programa para que se vea más. Entonces, programa que se vea más, vale más anunciarse en ese programa. Y la gente quiere anunciarse, el comerciante quiere anunciarse en un programa que se ve. Y por eso ustedes ven que hay cada comentarista que es escandaloso, que le gusta el escándalo, el escándalo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el maligno, porque el maligno anda suelto y es el gran mentiroso. ¿Y qué es lo que buscan muchas veces los comentaristas, los entrevistadores? Lo que decía mi santa abuela, que yo siempre no dejo yo jamás de comentar los dichos de mi abuela, les gusta agarrar el rábano por las hojas. O sea, agarrarse de cierta cosita, sacar de contexto, del texto en el contexto para utilizarlo como pretexto. Así hicieron con la película, con la entrevista que le hizo la mexicana al Papa. Y porque el magisterio, ¿y por qué no se hizo aquel burumbum? Fue como una espuma, pero ya se fue. Es más, el Papa y el Vaticano, el Papa con los suyos, no ha sacado nada, no han dicho nada. ¿Por qué? Yo les vaticino que el Vaticano a raíz de esto va a sacar un documento enorme y muy rico en doctrina, pero no solo de este detallito de las entrevistas y que tergiversaron lo del Papa. No, un documento con toda la seriedad que ese caso va a ser un detallito en todo ese documento y yo creo que lo va a titular o lo titularía yo, oiga qué ínfulas, las del doctor Goyenaga, la castidad, sobre la castidad. Y el magisterio de la iglesia es claro, porque promueve la verdad. ¿Y de dónde sacan la verdad el magisterio? De la Biblia y de la tradición. Ah, no, doctor, nosotros solo de la Biblia. Lo que no diga la Biblia, sí, versículo tal, inciso tal, no lo decimos, dicen ciertos hermanos separados. Pero no saben los hermanos separados, primero que la Biblia se la dimos nosotros a ellos. ¿De dónde tomaron la Biblia? De nosotros, porque nosotros somos los mismos. Los católicos venimos, ¿sabe desde dónde venimos los católicos? Desde Pentecostés, de 50 días después de la resurrección. Somos los mismos. Por eso tenemos tradición. Porque si usted funda una empresa, digámoslo, de hace 15 días, ¿qué tradición puede tener esa empresa? Si usted funda una iglesia porque convocó a una iglesia, porque le dio por convocar una iglesia, ¿qué tradición puede tener esa iglesia? En cambio, la nuestra fue fundada por Cristo, convocada por Cristo, por eso tiene tradición. Y la Biblia, voy a hacer una aseveración peligrosa. Todo el Nuevo Testamento fue tradición. ¿Por qué? No estaba escrito. Y ya cuando se vieron a los años que la gente estaba tergiversando y que habían salido documentos apócrifos, entonces sentémonos a escribir lo que nosotros vimos, de lo que fuimos testigos. Pero mientras tanto ellos predicaban y la gente recogía la tradición, no la escritura, porque no habían escrito todavía nada los primeros años después de la ascensión del Señor. Entonces era tradición al principio. Y la luz del Espíritu Santo, entonces, por eso la tradición tiene la garantía del Espíritu Santo,
porque la luz del Espíritu Santo no fue un flachazo ahí en Pentecostés, unas llamitas sobre los apóstoles y la Virgen, por supuesto, y ya está, un destello. No, la luz del Espíritu Santo continúa iluminando a la iglesia. Entonces, cojamos documentos de la Biblia. Veamos a San Pablo, que dicho sea de paso, recogió la tradición, porque San Pablo, recuerden que anduvo persiguiendo cristianos y posiblemente jamás oyó a Cristo hablar, ¿verdad? Y entonces cuando se convirtió, cogió la tradición e hizo sus cartas. Y en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 1, 24, 27, considera la homosexualidad una aberración. Palabras textuales no mías, sino de San Pablo. Y en Corintios, en la primera de Corintios, una carta a los Corintios, que Corintio era un puerto, y usted sabe cómo son los puertos, ¿verdad? Y aquí hay una ciudad aquí al este de San José, que le dicen que es un puerto sin mar. Usted sabe cómo son los puertos. Y Corintio era un puerto y estaban las costumbres totalmente degeneradas. Y les dijo, ni los adultos, hizo una lista grandísima, de que los borrachos, los que prestan usura, los que no pagan el salario de sus empleados, etc. Pero hemos sacado ni los adúlteros ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Y también los llama en el capítulo 1 de Timoteo, de su primera carta a Timoteo, corruptos, corrompidos. Y habla como que es una corrupción el tener relaciones, dos mujeres, relaciones sexuales, genitales, dos mujeres, una mujer con mujer y un hombre con hombre. Y ahí dice también, o con niños. Ya había pedofilia en aquel tiempo. Bueno, pero volvamos a la asequibilidad, ser asequibles, no ser hartados, no ser echados para atrás sacando pecho, alejados de toda la grey. No, hay que ser asequibles, pero con mucho cuidado. ¿Asequibles para qué? ¿Con quién y en qué circunstancia? Porque usted se va a meter a una cueva de lobos. Y una vez fui a la televisión con un abogado homosexual porque querían que tuviéramos un diálogo. Bueno, hicimos un diálogo. Cuidado con los diálogos, porque no son los diálogos en busca de la verdad. No son en busca de la verdad. Bueno, yo salí muy contento de ahí y tan contento salí con lo que había dicho y con mis argumentos basados solo en la ley natural que no pasaron el programa, ¿verdad? No pasaron el programa. Otra vez, una entrevistadora aquí costarricense, de cuyo nombre no quiero acordarme, le encargaron de los Estados Unidos hacer una grabación con la opinión de costarricenses sobre el aborto. Me entrevistó a mí, llegaron al consultorio con todas las grandes cámaras, potentísimas, por cierto que las conectaron a los enchufles y me quemaron todos los breques. Tuve que suspender la consulta, 1 hora duró la entrevista. Y al salir, como ya me ha pasado a mí, por eso se los digo a ustedes, le dije, esto ustedes lo van a editar. Yo sé que lo van a editar. Tardamos 1 hora y nos divertimos. Ella, jajaja, doctor Goyenaga, qué simpático, qué salidas. Qué a propósito, mira, que esto y que el otro, eso nunca lo había oído yo. Qué lindo, qué agradable. Esto me va a servir de mucho. 1 hora. Cuando lo pasaron, lo editaron en Estados Unidos, pusieran a todo el mundo a favor del aborto. Y yo le dije, lo máximo que vas a poner son 5 minutos, ya lo sé. Me dice, no, jamás, doctor Goyenaga. Pusieron 30 segundos y el argumento menos fuerte que yo había dicho de los que dije durante 1 hora. Para que vean con quién nos metemos y con quién estamos. Y hay que tener mucho cuidado y no dialogar nunca con el diablo. Con el diablo no se dialoga nunca. ¿Quién va a tener más experiencia? ¿Usted, yo o el diablo? Hay que estar lleno del Espíritu Santo, repleto del Espíritu Santo. Hay que ser un papa prácticamente, pero hay que tener cuidado, porque la entrevista para el público que no está lleno del Espíritu Santo.
El Papa dijo que no era para formar familia. Lo que dijo era que no debieran de ser expulsados de la familia. Eso tiene un problemita también, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo se los que están en esa situación van a ser expulsados de la familia? Pero hay que dejar muy en claro que la familia los acepta, que no los expulse, que no los discrimine, pero que deje muy en claro que no está de acuerdo con ellos. Eso es, porque si no va a decir, mire, todo el mundo los acepta. Claro, hay que aceptarlos, no hay que discriminarlos. Discriminación injusta, dice el catecismo. Bueno, y esa ley de convivencia civil, vea qué interesante. Es una convivencia, no es una unión civil, no es un matrimonio civil. Pero es peligrosísimo eso que se confunda con un matrimonio, porque el matrimonio es solo entre hombre y mujer y para engendrar vida. Ahí se va a jugar la identidad de la familia. Y si aprueban el matrimonio entre homosexuales, tienen todos los derechos de cualquier matrimonio y van a querer adoptar. Y de hecho lo hacen en otros países. Y entonces, esos hijos, la maduración sexual de esos hijos, si no la han tenido ellos, porque la maduración de la personalidad tiene que ir toda pareja. Y a ellos se les ha quedado la maduración sexual atrasada. Vienen atrasados, son muy inteligentes, son intelectuales, son grandes artistas, pero la sexualidad la han dejado perdida, la maduración. Entonces no han tenido una maduración general de toda la persona, integral de toda la persona. Ahora, y busquemos en el catecismo. Vea, yo traje el catecismo aquí, que este es el catecismo de la Iglesia Católica. Vea el volumen, ¿verdad? No es ese librito que usted recibió, porque usted hizo la primera comunión, ¿verdad? Yo sé mucho, porque nunca más volvió a estudiar. ¿Qué le parecería si usted trajera el vestido de la primera comunión y se lo pusiera ahora? Como el doctor Goyenaga, con esta voluminosidad. No entra. No me sirve el vestido de la primera comunión, porque usted no ha seguido estudiando y se ha quedado con lo que aprendió en la catequesis, que es un librito así. Veamos el 2348. El 2348 dice, todo bautizado es llamado a la castidad. Todos estamos llamados a la castidad, pero cada uno en su estado. Claro, hay un celibato consagrado, las monjas, los sacerdotes. Los no casados están llamados a la castidad. Lo que pasa es que usted lo dice, a los solteros y solterones, ahora suena ridículo, están llamados a la castidad. Y los casados estamos llamados a la castidad. Pero ¿cómo, Goyenaga? ¿Cómo va a ser uno casto si tiene 8 hijos? Pues sí, la castidad en el casado es realizar los actos propios de los casados de manera natural y para lo que fue creado el acto. Esa es la castidad. Esa es la castidad. Ahora, busquemos el 2358, que a mí me encanta todos los documentos de la iglesia porque no se dicen por páginas, porque en alguna edición ya no coincide la página, ¿verdad? Entonces ellos lo trabajan por números. 2358. Habla de la homosexualidad. Y ahora vea qué interesante. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. Ya se les despierta. Es que la atracción se despierta. La llamada sexual es una llamada biológica muy fuerte. Lo que pasa es que ellos les dio por ese lado. Ahora, no eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Yo lo sé, algunos que sufren y que están dando la pelea. Lo que pasa es que la pierden, porque ahora nadie les ayuda, más bien los empujan. Los empujan, estás haciendo bien. Siéntete orgulloso de ser homosexual. Hagamos un desfile del orgullo gay. No, en el fondo saben que eso es antinatural. Muy en el fondo, no se puede tapar con un dedo la luz de la ley natural.
Ahora, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación. Y si usted quiere tergiversar, le pone un punto. No. Todo signo de discriminación injusta. Y eso me sirve para... Y el que no se casen no es una discriminación injusta, es una discriminación justa. Están llamadas a realizar estas personas la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad porque la iglesia y Cristo ama a las personas. Vamos por la oveja perdida, la 99. Pero entonces, si la 99 no quiere entrar al redil y más bien nos quema las iglesias, ¿qué hacemos? Los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. La biología lo dice. Todo valor es una relación adecuada y los genitales del hombre no tienen una relación adecuada con los genitales de otro hombre. Es una relación adecuada con los de una mujer. Eso es un valor, una relación adecuada. Y lo dice además lo dice la ley natural, además están cerrados al don de la vida. Están cerrados al don de la vida. No hay complementariedad, que el hombre y la mujer se complementan. No hay complementariedad ni sexual ni afectiva. Ni afectiva. Se queda en el sensorio. Se queda en el sensorio. Entonces, la oveja perdida, correcto, hay que ir donde la oveja perdida, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y nosotros los que no estamos muy bien preparados para este asunto, nosotros los que no estamos preparados en teología moral ni en antropología filosófica y todas aquellas cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Porque lo que hay que llevarle es a Cristo, lo que hay que llevarles es a Cristo. No se puede abandonar esa oveja, la 99, aunque nos queme las iglesias, aunque maten a curas, aunque escupan en la cara a muchachos castos y honestos en las universidades, como lo han visto todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado y hay que llevarles a Cristo, muchas veces sin argumento, muchas veces. Si se puede con argumento, pues con argumento, pidiéndole la luz al Espíritu Santo, porque Cristo dijo, no tengan miedo, el Espíritu Santo les pondrá palabras de eficacia. Si le dijo, cuando los lleven ante el Sanedrín, cuando los lleven a los tribunales, no tengan miedo, el Espíritu Santo pondrá palabras de eficacia. Claro, palabras de eficacia fue en ese momento testificar a Cristo y por eso los quemaron, ¿verdad? Bueno, pero hay que ser congruentes. Ahora nadie nos está quemando, a nosotros. Todavía están quemando las iglesias y las imágenes y destrozando los crucifijos. Ahora, pero entonces hay que llevarles a Cristo. He ahí el dilema, ¿verdad? Entonces, hay un lema que a mí me gusta, que lo aprendí en cursillos de cristiandad, que dice que si las palabras convencen, el testimonio arrastra. Entonces, si no tenemos palabras suficientes, démosles el testimonio. Y fe, y pidiéndole luz al Espíritu Santo. Y estudiando, no quedándonos con lo aprendido en la catequesis cuando teníamos 7, 8 o 9 años. Y no dejen de escuchar este programa comentando la noticia a la luz de la justicia que usualmente les los traemos a todos ustedes.